Pues buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas. Choconostetl. Xoconoxtlatl, exacto. Le voy a pedir primero si nos puede decir una presentación acerca de su persona, claro. Bueno, pues yo nací aquí en la Ciudad de México y he visto a través de toda mi vida todos los problemas que existen y que han existido, y conozco la República bastante bien. He estado en muchísimas partes, en cuevas, desiertos, selvas. Conozco a muchísimos tipos de gente y creo que todos los problemas reales que tenemos en nuestro país se debe a que no conocemos nuestras propias culturas, y al no conocerlas, pero es una realidad que se debe de decir. Ya estuviera la corona aquí, pero al gobierno no quererme atender, no quererme escuchar, lo máximo que ha hecho el gobierno fue que logramos allá en Austria que el presidente austriaco Thomas Klestil dijera que él no solamente quería devolver la corona, él mismo quería traerla. Entonces el gobierno de México mandó de inmediato la crema innata de toda la cultura de México para agradecer ese gesto, mas sin embargo no nos habló. Entonces cometió un rosario de tonterías, en donde ni siquiera hizo una conferencia de prensa para agradecerlo de una forma oficial. La gente se burló de México. Entonces México no conoce realmente su gloria y su grandeza, ni como cultura, ni como territorio. Y pues ellos, los del gobierno, siempre me dicen, no ves que el gobierno no tiene interés. Aquí tengo yo una carta muy interesante, ojalá la encuentre yo, en donde ya hemos se ha hablado dos ocasiones ante el Parlamento austriaco, porque hacemos allá cosas como, no tienen ustedes idea, pero en verdad increíblemente cosas, y logramos que el INA, el 4 de marzo de 1991, pidiera la corona en una forma por demás oficial, pero para el gobierno de Austria, el INA es solamente un pequeño, según ellos, ¿verdad?, grupo de personas en donde lo toman como el director de un museo y unos cuantos más. Se dan cuenta de que es totalmente una cosa a nivel nacional, que es el INA, de lo que representa, ¿verdad? Y no contestaron esto que pidieron ellos por una forma por demás oficial, dirigida al el licenciado Erhard Busek, que es el ministro de Ciencias y Arte, o sea, que era en aquellos entonces, y ni siquiera lo tomaron en cuenta. Entonces, aquí tenemos nosotros firmas del mismísimo Dalai Lama, de la reina de Holanda, la que ya se murió infortunadamente, la reina Juliana, y de toda su comitiva, pero sí me agradaría. Si quiere, después con calma lo revisamos. Perfecto, porque ahí viene, no, aquí ya lo encontré. Me parece esta muy importante porque contesto esa pregunta perfectamente. Es una carta que logramos después de muchísimo tiempo, enviado aquí al presidente de México, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y también a aquel entonces secretario de Relaciones Exteriores y al secretario de Cultura, en donde dice exactamente lo mismo, pero me ha enviado hacia esas tres instancias, en donde dice: diputada de la Cámara de Diputados, María Rauch Calac, Consejo de la Ciudad de Viena, señor presidente de México, muy respetable señor, como diputada y miembro del Consejo de la Ciudad de Viena, fui informada acerca del pedimento para la devolución del penacho de Moctezuma. Estoy de acuerdo en la acción de Xoconoxtletl. En pláticas que tuve con gente del gobierno austriaco, me indicaron que a ellos no les está permitido hablar o hacer pláticas diplomáticas con personas privadas o particulares. Por esto, sería importante que el gobierno mexicano haga un escrito oficial al gobierno federal austriaco. Esto haría posible que las pláticas acerca del penacho se consolidaran. Este objeto cultural es muy importante para el pueblo de México, histórica y emocionalmente, y debe regresar a su país de origen. O sea, ya está listo el plato, nada más que nuestra gente, lo dicho, tiene mucho complejo de inferioridad. Nos dieron duro, estamos hablando de 500 años de humillación o de tenerlos bajo lo que ellos deseen hacer. Entonces, no les contestaron, ni uno de las tres personas de a los que fue enviadas las cartas le contestaron a la mujer esta. Yo hablé con ella y me dijo: es que entiéndelo, a tu gobierno no le interesa absolutamente su corona. Entonces tienes dos opciones:
dejar esto, regresar a México y seguir con lo que estabas haciendo, o aquí siguiendo adelante, pero el gobierno de México no te va a apoyar. Entonces he tratado en múltiples formas de hablar con el presidente de México, no lo he podido conseguir. He tratado de hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, con el secretario, digo, allá en Europa se llama ministro, con el secretario de Turismo, con el secretario de Educación Pública, y no lo he podido lograr. Me envían con el secretario del secretario, ¿verdad? Y entonces me quitan el tiempo únicamente, lo cual no lo puedo yo hacer. Entonces, aquí, en lo que corresponde a México, ellos son los que no han tenido interés realmente en hacerlo de una forma correcta. Y allá en Austria dicen, como a mí no me ha ayudado para nada el gobierno, que ellos creen que incluso yo no soy mexicano, sino yo soy aquí guatemalteco, salvadoreño, pues, y tiene una cierta razón el decir de que nunca nos ha apoyado el gobierno de México, nunca. Entonces, nosotros tenemos muchísimos problemas económicos, ¿no? Pero muchísimos problemas económicos. Realmente es una crisis total y absoluta, en donde no hemos logrado absolutamente que nos atienda ni la prensa de México, ni el gobierno de México, y no nos apoya el pueblo de México. Entonces, ¿hacia qué lado nos vamos? Entonces, a mí me da vergüenza decirlo, porque de verdad me da pena que mejor europeos nos han apoyado que los mexicanos mismos. Y por ello no ha sido regresada la corona, principalmente porque en Viena, cuando hablan de nosotros, dicen, ya están nuevamente ahí los mexicanos y pidiendo nuestra corona. Ajá, pero lógicamente no se la vamos a dar. Vienen a comerse una hamburguesa, una salchicha, ¿verdad? Y se regresarán nuevamente como siempre lo han hecho. Entonces muchas veces se burlan de nosotros. He tratado de que me den, después de 25 años de muchísimo esfuerzo, porque todo mi tiempo es dedicado exclusivamente para ello, a que el gobierno de México por lo menos me dé un papel en donde diga, pues estamos de acuerdo en lo que está haciendo, ¿no? O que me den un cierto título, un cierto papel. Digo, ¿por qué no? Le dieron a un suizo que hizo dos pequeñas exposiciones de arte mexicano en Suiza, le dieron el Águila Azteca. Y no lo hizo gratis, cobró dinero, o sea, ganó muchísimo dinero, todavía lo premian con ello, y a mí pues ni siquiera el sopilote. Digo, no, yo no lo necesito, ni no lo hago por eso tampoco, pero en Europa es muy importante el decir, yo soy alguien, ¿no? No estoy solo, y eso no lo he encontrado. Entonces, las lágrimas allá en Europa son increíblemente grandes. Venimos apenas el día de ayer y hace un frío intenso, increíble, pero increíble. Las manos se nos congelan completamente. Los carros que tenemos son totalmente viejos, ¿no? Completamente. Tenemos problemas por todas partes. En la misma parte donde vivimos, tenemos 2 años y medio que no pagamos la renta. Entonces tenemos que andarnos escondiendo, tenemos que... ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, nosotros con mucha dignidad tratamos de representar nuestra cultura. Pero yo hablo, por ejemplo, de las Naciones Unidas, oficialmente. Y estoy allá de las 9 de la mañana cuando empiezan las sesiones hasta las 18, 19 horas cuando terminan. Después de ello tenemos que ir a danzar en las calles para poder tener un poco en donde comer, en donde tomar algo, un lugar donde quedarnos a dormir. Y mientras eso suceda, será muchísimo más difícil. Mas, sin embargo, aún así hemos sido recibidos por toda la corte de la familia real holandesa. Aquí están todos completamente. El mismísimo príncipe Felipe estaba enfermo y mismo enfermo nos recibió. Entonces aquí estamos 3 horas y media, hablamos con ellos. Ahora cuando fue Fox, lo recibieron creo que 20 minutos. Nosotros estuvimos 3 horas y media con ellos, estuvieron danzando con nosotros, estuvieron, o sea, totalmente distinto. Y aquí nos recibió, por ejemplo, el mismísimo Papa en el Vaticano. No lo esperamos que viniera aquí, no, sino fuimos nosotros allá, y allá nos recibió, estuvimos hablando con ellos, y íbamos 40 de nosotros. 40 personas en el Vaticano, en donde le dijimos que, pues, ahí en el museo, tiene muchísimas cosas de nosotros, y eso sucedió en el 93, pero quizás por eso nos devolvió un códice, ¿verdad?, que ya se encuentra en México, que nos lo devolvió el Papa. Pero voy a lo hecho de que aquí estoy, por ejemplo, hablando ante las Naciones Unidas, ¿verdad?,
¿Y cómo poder hablar ante las Naciones Unidas si no tenemos ni siquiera un lugar donde podernos dormir? Luego tenemos que pasar en las camionetas totalmente toda la noche o cosas similares, ¿no? Y como grande familia. Xoconochtitl, entonces, no podemos evadir la situación que vivimos a nivel mundial, específicamente en México. ¿De qué manera la propuesta que ustedes tienen podría fomentar un cambio para llegar a otra realidad? Una ocasión estaba tomando yo nota de cuántas personas yo en la calle, ajá, entrevisté yo, según yo, a 1,800 personas. Y les preguntaba yo a ellos pequeñas cosas. ¿Eres mexicano? Me decían, "Pues claro. ¿Qué significa México? Pues quién sabe. Bueno, ¿y a qué altura estamos sobre el nivel del mar? Pues quién sabe. Oye, ¿qué grande es el país? Pues quién sabe. Oye, ¿y cuál es la constitución que nos rige? Pues quién sabe. Oye, o sea, de todos esos mexicanos, en verdad, un 90% de todos ellos no sabían absolutamente nada acerca de México. Ni siquiera qué significa. Es más, ni siquiera se dice México, es México. Entonces, trato de decir con ello de que tenemos un increíble desconocimiento de nuestros orígenes. Por ello, queremos ser gringos y jamás lo podremos ser. Queremos ser europeos y jamás lo podemos ser. Y no queremos ser aquello que somos, que es precisamente ser indígenas, que todos lo tenemos, que sea una mínima parte, una mayor parte, pero todos lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, no podemos negar que también tenemos sangre europea, no, pero ¿por qué negar aquella que tenemos que somos indígenas? Nosotros tenemos la plena seguridad, porque es todo un movimiento, ¿verdad?, en que cuando los mexicanos conozcamos nuestras culturas y nuestras raíces, viviremos en armonía, viviremos en paz, tendremos un por qué vivir y no únicamente el dinero. El dinero es importantísimo, claro que es muy importante, pero es muchísimo más importante el vivir en armonía, el vivir en la familia, el no olvidar a los amigos, el amor, la paz, cosas maravillosas que no se pagan con dinero, ¿verdad? Este día fantástico que tenemos ahorita nosotros, este día maravilloso. No, hombre, ahorita en Europa la gente estaría dando gritos, pero gritos así, en verdad, de júbilo, si tuvieran un día tan maravilloso como el que tenemos nosotros aquí. Pero la gente en México no sabe agradecer, no sabe lo que tiene. Hasta que no lo veamos perdido, nos vamos a dar cuenta. Pero ya va a ser demasiado tarde. Ahorita mismo en el hotel desayunamos unas riquísimas frutas. Pero ¿qué frutas tienen en Europa? Ya no se da absolutamente nada. Hay hielo, hay nieve, todo está oscuro completamente. Los árboles están descansando, ¿verdad? O sea, las frutas que comen allá no tienen ningún sabor. Todos están... somos diferentes. No somos mejores, no somos peores. Somos diferentes y debemos de entender eso de que somos diferentes y que somos distintos para vivir de una forma maravillosa. Entonces, yo tengo la certeza de que cuando el penacho de Moctezuma regrese a México,